Estamos viendo el tema de alimentos, comidas preparados por Goim. Ya hemos hablado de la leche de Goim, hemos hablado del pan de Goim, hemos hablado de comida cocinada por Goim. Y ahora nos toca hablar del vino de Goim. ¿Qué? Y eso como tiene que ver mucho con Purim, porque toda esta que será, todo el decreto de exterminio del pueblo judío, una de las opiniones en el Talmud, en el Tratado de Megilá, es por el motivo de que Ahashverosh, emperador del imperio persa, ¿sí?, hizo una gran fiesta de 180 días y como van, invitó también a los Yehudim, y los Yehudim participaron y Nehenu, y tuvieron satisfacción de la seudá de este rasha, de este malvado. Sin entrar ahora en el detalle, vamos a ver ahora la halajá que tiene que ver con este tema, siendo el vino o yain nesech o vino de Goim prohibido, o afilo vino de Yehudim pero que se toma en una fiesta con Goim y que en ambos casos está prohibido. Usted nos enseñó que era kasher, me'adrin, de todo. Esa es una opinión, pero hay otra opinión, hay varias opiniones, pero cualquiera haya sido la opinión, vamos a ver ahora que las dos son problemáticas. O sea que si yo tomo vino de judío, como judío, y me lo tomo en una fiesta con un goy, vamos a ver ahora. Alajame por eso. si no sabía. Bueno, entonces, por cuanto que el vino es un líquido muy importante que bíblicamente ya lo conocemos desde los principios de la historia, desde los albores de la historia. Hay quienes dicen de que el het de Adam Arishon, el pecado de Adam Arishon, fue con la uva. Hay quienes dicen que fueron otros árboles, otros frutos. Después tenemos a Noach, que cuando sale de la teba abre su cantina y se toma unos vinitos y se emborracha. Y después tenemos también a Lot, que también hace lo mismo, y así sucesivamente en la historia. Vemos que el vino es un líquido muy importante, hasta que David Amelech, Kamuván, uno de los siete frutos que fue bendecida la tierra de Israel, y con el vino se cumplen muchas mitzvot en el Bet HaMikdash, se vierte el vino diariamente en el Bet HaMikdash, nuestras alegrías se festejan con vino, hacemos kiddush con vino, en el Brit Milá tomamos una copa con vino cuando le ponemos el nombre al bebé, en los Hagim, en las fiestas, dijeron Jajamim de que besamachta bejageja, tienes que alegrarte en la fiesta, be'en simcha ela bebasar beyain, y no hay alegría sino con carne y con vino. Sobre el vino, y como escribió David Amelech, beyain yesamach levav enosh, que el vino alegra el corazón de la persona. Entonces vemos que el vino es un líquido importante que alegra, pero por otro lado es un líquido peligroso. ¿Por qué es un líquido peligroso? Porque el que no lo sabe utilizar como corresponde, entonces puede llegar a cosas muy desagradables, como también nos enseña en Jajamim y como lo vemos también en la Torá en varios lugares. El vino se utilizaba y se utiliza para servicios religiosos, y así como nosotros utilizamos el vino para nuestro servicio en el Bet HaMikdash, leavdil elef abdalot, también la avodah zará, la idolatría, utiliza el vino también para sus servicios. Y por eso dijeron, nos dice la Torá y nos enseñan Jajamim, que el vino que es utilizado para el servicio de la idolatría se denomina yain nesech, vino de vertido. Y está prohibido no solamente tomar ese vino, sino también que está prohibido tener cualquier tipo de hana'á, de satisfacción y de provecho, como cualquier otra cosa que se utiliza para el servicio de la idolatría. Y Jajamim son muy exigentes en este
isur, en esta prohibición, y no solamente prohibieron el vino que se utiliza de manera directa para el servicio de la idolatría, que con ese tipo de vino nosotros no tenemos prácticamente contacto, sino que también Jajamín prohibieron cualquier tipo de vino que fue producido por Goim, por personas que no son Yehudim, y también afilu, la prohibición llega a un vino que es de un Yehudí, pero que fue tocado o que fue vertido por un Goy, que también está prohibido, salvo en ciertos casos con ciertas condiciones. Mejor vemos aquí de que todo esto fue decretado por Jajamim, por si el Goy tuvo intención de vertir ese vino para la Avodah Zará, para la idolatría. También inclusive se prohibió el vino a los Kohanim por culpa de los hijos de Aarón, ¿no? Sí, pero eso es otra cosa, eso es porque la boda se debe hacer cuando uno está cuerdo y no cuando uno está tomado. זה לא קשור, זה משהו אחר. עכשיו, de la misma forma, un vino, afilo que no se sabe si fue vertido para la boda de Abraham o no, se llama Stam Yeinam. O sea, todos los vinos que nosotros conocemos, que se venden en las tiendas, que te puede servir un goy en su casa, o en una fiesta, o en cualquier otro lugar, que no sea un vino que tú tienes la seguridad que fue utilizado para la idolatría, para el servicio de la idolatría, a diferencia de ese vino que se denomina Yain Nesech, vino vertido, que ese vino es asur de Oraita, ese vino es asur de la Torá. El otro vino, que son todos los demás vinos que hay en el mundo, menos los vinos kosher, se llaman Stam Yeinam, o sea, Stam vino común, vino normal. Ese vino normal de Goim, nosotros no podemos tener de él ningún tipo de provecho y no lo podemos utilizar para nada. En la Gemara se habla mucho de este tema, con muchos detalles. Primeramente empezando desde qué momento el líquido que sale de la uva se considera vino, que ese es todo un tema amplio, pero que no lo vamos a hablar porque nosotros no tenemos mucho eso en la práctica, pero tenemos que saber que por ese motivo, cuando se quiere preparar vino kasher, entonces no es suficiente con que yo en la fábrica prepare el vino kasher, sino que yo tengo que tener todo el proceso, afilu, desde que se recolectan las uvas en adelante. Yo tengo que tener eso supervisado y tener claro de que no hubo ningún problema y que todo se hizo con kashrut, bajo supervisión, y que no pasaron por ahí o no tocaron ahí ninguna mano de un no yehudi. Entonces, ese es el primer motivo básico de la prohibición del vino. ¿Sí? Todo el vino que se prohibió por Jajamim se prohibió primeramente por el vino que se utiliza para la Avodah Zará, para la idolatría. Pero como ya recordamos, hay otro motivo más que tiene que ver con lo que ya vimos, que el alimento, el pan, la comida, etc., eso es algo que acerca a los corazones, que junta y que acerca a la gente. Sentarse en una misma mesa con Goim, comiendo su comida, filu que sea kasher, etcétera, etcétera, todo eso puede provocar un acercamiento para que termine en un matrimonio entre un Yehudí y una Goyá, y una mujer no judía, o con una judía con un no judío. Y el vino, Kamubán, está dentro de esa categoría porque es algo que acerca a los corazones, y por eso dijeron Jajamim de que todo vino que es de Goim nosotros no podemos tomar. Una pregunta, ¿hay una diferencia entre el vino que se hace en la diáspora, que realmente es producido por gente no judía, el corte, toda la cuestión, Sí. versus un vino acá que desde un inicio es todo supervisado por judíos, tocado solo por judíos así? ¿Hay algún nombre de denominación especial entre uno versus el otro? No, por eso dije, el vino de Goim Stam, que no tiene nada que ver con la idolatría, que es el vino que usted va y lo compra en el súper o en la tienda, en cualquier lado del mundo, eso se llama Stam
y Einam. O sea, vino común, vino stam. Para ¿Sí? nosotros está. Eso es vino que no se puede tomar. Todo. Ahora, Que no se puede tomar. Que hay duda o Los judíos no tomamos eso. otra vez. Hay un vino que es vino que se utilizó oficialmente para idolatría. Ese vino lo prohibió la Torá, como cualquier otra cosa que tiene que ver con la idolatría. ¿Sí? Y después tenemos todos los demás vinos que venden en todos los lugares del mundo, que no son vinos kosher. ¿Qué significa? Que cualquier vino que yo quiera tomar de cualquier lado, en cualquier país del mundo, y es un vino que no tiene supervisión de kashrut, ese vino se considera stam yainam. Vino de goim normal. ¿Qué significa vino de goim normal? Vino de goim normal significa que esa botella de vino el yehudí no la puede comprar y no la puede tomar. Pero la supervisión viene de la recolección de las uvas. Por eso dijo, no entro en el tema porque para mí eso no es relevante. Yo quiero saber qué hago con las botellas de vino que se venden en todos lados y qué hago con esas botellas. Entonces yo no puedo comprar ninguna botella de vino que no tenga supervisión. Punto y aparte. Pero este vino no lo usaron para la idolatría. No me importa que lo usaron. Si hubiera sido usado para idolatría, es isur de la Torah tomar ese vino. Todos los demás vinos no se pueden tomar porque será por decreto de Rabbanán. 1, para que no llegues a tomar el vino de la idolatría misma. 2, para que no hagas unas copitas con el papá de tu próxima novia y luego termines casándote con ella. ¿Qué? Pero justamente era lo que yo preguntaba, porque ahí, por ejemplo, una cosa es la recolección versus ya la fabricación en sí del vino. Y yo me acuerdo en Argentina, mi jefe que me llevó, realmente todo fue recolectado por personas comunes, pero fue certificado posteriormente. Entonces, lo que pasa es que llega un momento donde la uva empieza a sacar líquido, entonces en ese momento ya pueden empezar los problemas con el tema pero no quiero entrar en eso porque no es el tema, no quiero hablar de eso porque tiene muchos detalles y Jabal tenemos muchas cosas más importantes que estudiar. ¿Beseder? Todo. Kadima. Entonces, estas halajot aparecen en el Shulchan Aruch. Hay varios capítulos en Yoreh Deah sobre este tema. Y vamos a ver las cosas más lemase, halajá lemase para nosotros. Entonces, el nivel más grave de vino prohibido para un yehudí es, como dijimos, yain nesech, el vino de vertido, que se utilizó para algún servicio de idolatría. Y no me importa si se llama idolatría hindú, o idolatría cristiana, o idolatría de otro tipo de idolatría, no me llané. En el momento que eso se utiliza para Avodah Zará, ese vino se prohibió de oraita para tomar y para tener de él provecho o satisfacción. Y lamentablemente, hoy en día, todavía tenemos ese tipo de vino porque hay todavía idolatría en el mundo. Es najón de que la idolatría no está en el mismo nivel que en el pasado, en el nivel del paganismo y demás, pero Bejolofen se sigue considerando idolatría, y por eso cualquier tipo de vino que uno sepa que fue utilizado para algún servicio, ese vino es isur de la Torá de utilizarlo. Un vino producido por árabes que no hacen idolatría. Si tienen paciencia y me dejan hablar, pues vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Sablanut, sí, sablanut, ya fe. Entonces, sobre eso está escrito en la Torá, que nada se apegará a ti del motín, de todo lo que se recolecta de los goim, entre ellos el vino que se virtió y se utilizó para la Avodah Zará. Después viene la segunda categoría de vino prohibido, que es la mayoría de los vinos que nosotros conocemos de los goim, que es el Stam Yainam. Stam Yainam del goy es que no sabemos o no tenemos claro o prácticamente con seguridad de que ese vino no se utilizó para la Avodah Zará. Y a pesar de eso, el vino está prohibido de tomar y de tener satisfacción. Midrabanan, jajamim. Jajamim dijeron, najón, de oraita tiene que haber sido vino que se utilizó para el servicio idólatra, pero todos los demás vinos de Goim van a tener la misma categoría, solamente que bajan de oraita a de Rabanán. Pero la prohibición es la misma, no se puede
ni tomar ni tener satisfacción o provecho. Yo quiero tener una fábrica de vino que no tiene nada que ver con la idolatría, pero los que trabajan ahí, los que hacen todo el vino son goyim, entonces yo no puedo tener un negocio con vino de goyim, punto y aparte. No tenemos esa opción. ¿Por qué? Porque es Isur de Rabbanan. ¿Cómo era la llamada? Stam Yainam. Arado. Afilo se houver uma supervisão de Rabanim ou participar de parte da produção. Más de supervisión. ¿Supervisión de qué? Acompañar a producción. No. Si el goy toca el vino, el yudí puede estar ahí, supervisar, pero no sirve. Toda la comunidad puede estar. No puede. Eso sí, ya. No puede. Sirve. Akshav. ¿Qué pasa con un goy que oficialmente no es idólatra? Lemashal. No la ve. Personas que quieren convertirse al judaísmo, que Badai no son idólatras, o árabes que oficialmente, según la halajá, no se consideran Ovdei Avodah Zarah porque ellos creen en un solo Dios y no creen en otras cosas. Entonces, la halajá es de que este tipo de goy, entonces el vino que él toca o hace no se puede tomar, pero sí se puede tener de él hana'a, algún tipo de satisfacción y de provecho. El Ramá trae una opinión que dice que afilu ciertos cristianos en nuestros días, Kamubán él está hablando de su época hace 500 años y mucho más hoy en día, que por cuanto que ellos no acostumbran, muchos de ellos, a vertir vino en sus servicios, entonces el vino va a seguir estando prohibido de tomar, pero no va a estar prohibido de tener hana'a. Hay que diferenciar entre un vino que se usa para el servicio idólatra o no, o si tenemos la duda de que Ulay se va a utilizar para el servicio idólatra o no. Entonces, cuando es un notzri, cuando no es un cristiano, que oficialmente se considera Oved Avodah Zarah, según el judaísmo, el cristianismo es Avodah Zarah, entonces ahí tenemos el problema de la idolatría y por eso el vino, afilo el vino común de Rabbanán está prohibido de tomar shtia y de hana'a y de tener de él provecho y satisfacción. Pero si yo tengo un goy que no es idólatra, o que es cristiano, o que es un goy que cuida Sheva mitzvot Bnei Noach, las siete mitzvot de Bnei Noach, o que está en proceso de conversión, o que según el Ramá es de los cristianos modernos, Bonagit, que no están en esa situación de la idolatría, como lo dice la halajá, entonces la prohibición baja y solamente queda la prohibición de tomar el vino para que no se puede tomar, pero en el tema de la ana, de la satisfacción, ahí se puede sí tener satisfacción. ¿Y cómo vamos a tener satisfacción de un vino ahí, si no tomarlo? Vendiéndolo. Vendiéndolo. Mejor. O viene un goy y tú le quieres dar un regalo para quedar bien con él, le compras una botella de vino toro y se lo regalas a él. ¿Verdad? El famoso Termidor, ¿no? También puede trancar una puerta con eso, tener mucha... No, ¿sí? No sé, si tienes un perro que le gusta el vino. Hay viento, por lo tanto, que no se huelen las cosas. Mucha panada que puedes tener. O ateu é considerado o idólatra ou não? O ateu? No. Não. Ok. Después vamos a ver qué pasa con un Yehudí, Oved Avodah Zarah, idólatra, Chas Bejalila, o Mejalel Shabbat Befaresia, que profana el Shabbat en público. Ahora vamos a ver eso. Beseder, entonces los Ashkenazim tienen una kula básicamente en el tema de los Notzrim en nuestros días de no prohibir el vino de satisfacción, a pesar de que sí está prohibido como van de tomar. Este tema que es muy común en Mahon Meir, donde tenemos personas que están en proceso de conversión y que
llega Shabbat y Baruch Hashem quiere tomar sus buenos vinitos y quieren hacer kiddush y kol hakavod, pero una persona que está en proceso de conversión tiene que saber que todavía está en proceso de conversión y todavía no es Yehudí, y por eso en el momento que él toque el vino y en el momento que él maneje el vino estamos en problemas y él no puede básicamente hacer nada que tiene que ver con el vino. Kamubán, vamos a ver que si es Bishul, ¿ah? Ahora vamos a ver. No, vamos a ver. Primero hablo en general. Después vamos a hablar los detalles cuando sí. Primero lo que no en general. ¿Beseder? Primeramente hay que saber. El goy que quiere convertirse, Askol Hakavot, él quiere convertirse, pero todavía no es Yehudí hasta que no haya terminado el proceso. ¿Qué? Entonces, filo que no es Obed Avodah Zará y baja la categoría o el nivel de la prohibición, pero la prohibición de tomar se mantiene. Y por eso, si una persona invita en su casa a una persona que está en proceso de conversión, entonces muy amablemente y muy delicadamente le tiene que decir que por favor cuando quiera servirse el vino, entonces que le pida al Yehudí que él se lo sirva, ¿sí? Y hay que enseñarles. Entonces todas las personas que están en proceso de conversión que sepan ubicarse cuando alguien los invitó en alguna casa y no saben qué tipo de vino es, cocinado o no cocinado, lo me llané, ¿sí? En el momento de que se ve ahí una botella de vino, como dice el dicho, se mira y no se toca. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Y si uno quiere tomar vino de vaca, que le pida al balabait, y no importa si es vino o jugo de uva, ¿qué? Kamubán, una persona que invita a un no yehudí a su mesa de Shabbat, lo ideal es de que compre un vino cocinado o pasteurizado, que según la halajá se puede considerar también como bebushal, y de esa forma el goy puede a filo llevarse la botella a la casa sin ningún problema. Kamubán, con permiso, que le dé el permiso el balabait de que se lleve la botella a la casa. ¿Qué? ¿Y si para dar un regalo ¿Ah? a la familia también? Sí, como está cerrado completamente, está sellado, no hay problema. Vale, ahí no hay problema. Abierto. ¿Qué? ¿Qué? Aquí trae algo muy lindo que me gustó, de que en un Beit Din, ¿qué hacían? Cuando terminaban el giur, lo primero que le daban al goy para hacer es de que agarre una botella y que le sirva el vino a los dayanim. ¿Qué nivel? ¿Ah? Café, ¿no? ¿Cuándo hacían esto? No es una halajá, sí, pero para que entiendan, que antes no podían jugar con el vino, ahora ya pueden jugar con el vino. A mí me pasó que fui invitado a una casa de un rap y les llevé una botella y todo muy bien, sí. Pero el problema fue cuando abrí la botella. Ahí se acabó. Ay, ¿Y no le explicaron? No, sí me lo explicaron, pero no me acordé en su momento. Es la inercia. Entonces, este vino, nosotros no tomamos este vino. No. Esa marca no nos gusta. Yo vi a un señor que se levantó, cogió la botella enfrente de él y la regó en donde se lavan los platos. No, eso no. Así de frente. Es un bestia. Menos mal que no se lo tiró en la cabeza encima, ¿no? Entonces, los dos lados se tienen que ubicar, el balabait se tiene que ubicar, y el anfitrión y el invitado, el no yehudí, tiene que ubicarse y saber de que todavía está en esa situación y por eso tiene que tener cuidado. ¿Qué vino es el que está prohibido en este tema? Entonces, cuando hablamos de vino, no importa qué vino es. Vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino dulce, vino seco, ¿sí? Todo el que vino, Dice que la primera botella vamos a tener cuidado, pero ya después estamos borrachos y se nos va a Hay que ¿cómo se dice? Ay, borracho no. Tú eres Borracho sabes No. lo que hace. Entonces, Un buen sí. borracho sabe lo que hace. Jugo de uva,
todo producto que es producido a base de uva, champaña, todo ese tipo de cosas, el goy, cognac, tiene que tener cuidado. ¿Qué? Entonces todo lo que fue producido en fábrica de goim o por goim, ¿sí? Se considera dentro de esta categoría que está prohibida. Afilu vino que es producido por pasas de uva o uvas de diferente tipo, también están prohibidos según la halajá. Vino que fue cocinado, yain mebushal, no está prohibido cuando fue tocado por el goy. Se puso en la mesa un vino, y que eso es lo que muchos hacen, también aquí en la yeshiva y también cuando son invitados, de que para evitarse de todo problema, también en fiestas donde hay goim o hay meseros que no son yudim o que sirven las cosas, entonces se procura de que el vino sea mebushal, sea cocinado, y eso no se prohíbe cuando fue tocado por un goy. Y el motivo es doble. ¿Sí? El primero es porque Jajamim decretaron que Dafka, el vino que era más común en aquella época, es el prohibido, y ese era el vino que no era cocinado, prácticamente el vino no se cocinaba. Entonces un vino cocinado básicamente sale de la regla de lo común, y por eso Jajamim no lo prohibieron. Kamubán, estamos hablando de aquí estoy hablando de un vino que es de Yehudim, ¿sí? No vino Hasbe Jalila que se utilizó para la idolatría, y afilo un vino que fue producido, están por Goim. El momento que el vino fue producido por un Goy, ya no tiene salvación. Solamente estamos hablando de un vino que es kasher, un vino producido por Yehudim. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora el Goy lo toca y lo manipula? ¿Tiene que ser cocinado antes de cerrar la botella? Najón. ¿O puedo comprarlo y cocinarlo después? Sí, también. Usted lo puede cocinar en la casa. Sí. Najón. Entonces quedaría, digamos... No hay problema. Usted puede agarrar un yain sheino mebushal, pero ya, sí, Najón. Un vino de Yehudim normal que dice en el certificado de kashrut dice Eino mebushal. Bueno, entonces usted sabe de que va a tener ahí alguna persona no judía invitada, entonces usted va a cocinar el vino. Hace pesar en Bahía. ¿Sí? El stam no puedo hacer nada con él. No. El kasher. Ahora vamos a ver. Perdón. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, el vino cocinado no es un vino que comúnmente se vertía en la idolatría, porque no es un vino de calidad. Entonces, por eso, Jajamín dijeron, ¿cuál es el vino que nosotros vamos a decretar que está prohibido si lo toca un goy o lo manipula un goy? Dafka, cuando es un vino que es apto para la idolatría, para el servicio de idolatría, pero es un vino que no, entonces no está prohibido en ese nivel. Allá. Cuando un goy tocó el vino antes de que era mebushal y por lo tanto lo prohibió, o badai que es un vino de idolatría, o badai que es un vino stam yainam, en esos tres casos yo no puedo decir, bueno, ahora voy a agarrar el vino de la idolatría y lo voy a cocinar para poder... No, ahora el comer ya... El cerdo ya quedó cerdo, que lo cocines no lo vas a cambiar no le vas a cambiar no le vas a cambiar la cédula de identidad al cocinarlo. El cocinado sirve solamente para un vino que es kasher. Vino kasher cocinado sirve, pero vino de idolatría o stam yenam, stam vino, o un vino que el goy ya tocó cuando no era cocinado, que era kasher de Yehudim, y ya lo prohibió. En el momento que se prohibió, ya no hay vuelta atrás. Afino un vino que se volvió vinagre, ¿sabes? Pero que es vino de goy. Entonces, antes era vino de goy, ahora es vinagre de goy, pero sigue siendo prohibido y tú no lo puedes tomar de ninguna forma.
Pero, si tú tienes un vino que ya se avinagró, o sea, ya se hizo vinagre y ahora el goy lo tocó, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando lo tocó, ya no era vino, era vinagre. Afirú que es vinagre de vino, ¿sí? No estoy hablando del vinagre sintético, que eso verdad y no hay ningún problema. ¿Ah? Balsámico. No, ya fe. Así sea que sea de vino, hervido o no hervido. ¿Más? Lo me llame. El vinagre. En el momento que el vino se avinagró, ¿cómo van? Se avinagró significa que es más vinagre, porque a veces está en el límite entre vino y vinagre. Entonces ahí todavía hay que tener cuidado. Pero en el momento que ya se avinagró con seguridad, entonces ya la que será ya no existe. Vino pasteurizado está un poco en discusión si se considera mebushal o no, pero la gran mayoría de los poskim opinan que vino mefustar, cuando uno ve en la etiqueta que dice pasteurizado, sirve como yain mebushal. Y muchos escriben, ¿sí?, que es mebushal a base de pasteurización. ¿Y sirve? ¿Sí? Entonces, hay poskim que dicen que no, pero la mayoría de los poskim lo permiten y dicen que vino pasteurizado se considera vino mebushal. Pregunta, cuando el vino se está convirtiendo en vinagre, digamos que prácticamente aún no es vinagre, pero ya bajó su nivel de No me llama. cuando Mientras ya- todavía sigue siendo vino de alguna forma, No, pero si el goy lo toca ya no lo puede. si lo convierte en licor, o sea, No me si llama. inmediatamente lo coge, lo... No me llama. Igual, okay. Brandy, todo eso que está a base de uva tiene la categoría de yain nesej. Ok, perfecto. Tov. Aquí viene una halajá muy importante y esa tiene que ver con Purim. Si un judío está en una fiesta con goim, y los goim son la mayoría de esa fiesta, a filo que le den, ¿sí?, le den y le sirvan, y le digan, mire, señor, aquí le trajimos un vino kosher, cocinado, como usted nos dijo, con todas las letras, con toda la supervisión. Está prohibido tomar vino kasher en una seudá de goim. ¿Beseder? Pero por sentarse. Esta halajá es especial por el hecho de que tú estás en una fiesta con goim y por eso, afilu que el vino es kasher, afilu que el vino es cocinado, o afilu que tú te trajiste tu botella y le dices a todos, fuera, fuera, nadie toca mi botella, ¿sabes? ¿Sí? Tú la agarras así y que nadie se acerque, ¿sabes? No me llané. Tú no puedes tomar ahí vino por el hecho de que estás en una fiesta con goim. Zeu. Punto y aparte. ¿Qué? Achab. Y según los faradim, la halajá es todavía más fuerte porque cualquier tipo de bebida alcohólica, no solamente vino, está prohibido tomar en una fiesta con goim. ¿Sí? Y de la misma forma está prohibido de tomar este tipo de líquidos en una misada, en un restaurante de goim. Afilo que tú te sientes ahí con tu botella a tomar y dice sección de judíos, o yo qué sé, lo me llamé, ¿sí? Sección para Yehudim que toman vino kosher, lo demás, así como sección de fumadores, sección, yo qué sé, entonces ahí hay que tener cuidado. Yo les voy a leer lo que dice el Rambam. El Rambam en Ilhot, en el Sefer Kedushá, ¿sí?, ¿cómo se llama? Del Yad HaZaká, del Mishneh Torah, en el cuarto libro de Kedushá, el libro de la santidad. Y el libro de la Kedushá del Rambam incluye primeramente las prohibiciones maritales, las relaciones prohibidas entre hombres y mujeres. Después, el segundo tema es Mahalot Asurot, las comidas y los tipos de alimentos prohibidos que tiene un Yehudi. Y después, Halajot de Shechita. Entonces, vemos de que la Kedushá está en dos temas muy importantes que generalmente a los hombres le atraen: las mujeres y la comida.
¿En dónde está la Kedushá del Yehudí? Cuando se maneja como corresponde con mujeres y cuando se maneja como corresponde con la comida. ¿Sí? ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que no come? ¿Sí? La pureza de su mesa y Kamubán también de sus copas. En el capítulo 17 de Ilhot Ma'achalot Asuro, de las alajot de alimentos prohibidos, dice el Rambam así: Yesham Dvarim Acherim, hay otras cosas, Asuru Otam Chachamim, los prohibieron Chachamim, Afalpi she'en le Isura mikar min Torah, a pesar de que la prohibición básica no es de la Torah, o sea que el Isur es de Rabbanan. Gazru Aleyem, Chachamim decretaron prohibición en ellas, que de litrajek mina akum, para alejarse de los idólatras, para alejarse de los goim, acheloi tarbu baem Israel, para que no se mezclen con ellos el pueblo de Israel, con los goim. Be'avou lidei hatnut, y terminen en matrimonios con goim. ¿Qué? Entonces, esta alajá, con el cual ya nos da la pauta y nos hace pensar en ¿qué? En Purim, que viene a Hashverosh y nos invita a su gran seudá, con comida kosher o con vino kosher y todo, pero ahí están sentados todos los goim, ¿sí? Los persas y los madaítas y de todos los 127 estados del imperio persa, y los judíos están ahí festejando. ¿Qué? Y afilo que solamente había hombres en la seudá y no había mujeres, lo mechané. Tú te sientas a comer y a festejar con el goy. Entonces él dice, wow, qué muchacho guapo, ¿cómo estás? Sabes, yo tengo mucho dinero, tengo una niña bastante bonita, ¿qué te parece la idea? No, mira, son los judíos, no. Bueno, pero mire, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Bueno, ¿sabe qué? Déjemelo, lo voy a pensar, voy a hablar, consultar con mi rabino, a ver qué dice mi rabino. Sí, a ver si me dice, ¿qué me dice? ¿Mejor? Bueno, entonces ahí empiezan los problemas y esa es una de las cosas que Jajamín dicen que provocaron la probable catástrofe que al final, Baruch Hashem, Esther y Mordejai y el pueblo de Israel se salvó de lo que sucedió. ¿Cuáles son las prohibiciones que tenemos para no mezclarnos con los goyim? Nos prohibieron tomar con ellos vino, a pesar en un lugar donde no tenemos temor de que ese vino sea de la idolatría. Esto es lo que dijimos antes, stam yainam. Y por eso también prohibieron comer sus panes, o bishuleim, o sus comidas cocinadas, que ya estudiamos eso. Afilo en un lugar donde no hay temor de que la comida sea taref, el mismo hecho de que el pan haya sido preparado por el goy o cocinado por el goy ya está prohibido. Muy bien, esa es la alajá tet. Alajá yud 10. Keitzat lo ish keitzat. ¿De qué manera se cumple esta mitzvah? Lo ishte adam bemesivah shelakum, que no tome un yehudí en una fiesta de goim. Señores, en la diáspora las cosas no son muy alejadas de la realidad. Una persona trabaja en una oficina, en una fábrica, en un negocio, y lo invitan a la reunión de fin de año, o de alguna cosa, o de que la empresa Baruch Hashem tuvo buenas ganancias, entonces quieren festejar. Entonces, él es uno de los empleados ahí, lo invitan a la fiesta. Entonces, el Hazbe Jalila ahí no va a probar nada y no va a comer nada, pero el jefe sabe que este señor judío tiene sus rayadas y sus cosas y sus costumbres, entonces él lo quiere apoyar, él quiere que todos sus empleados se sientan cómodos. Entonces, ¿qué hace? Le dice, dígame, ¿qué necesita usted para que pueda participar de la fiesta? Agua. ¿Ah? Agua. No. ¿Agua puedo? Agua sí. Entonces le dice, a ver, ¿qué vino puede usted tomar? Dígame, ¿cuál? ¿En dónde? ¿Cómo se llama? ¿Qué firma es? No importa cuánto cueste, lo me llané, yo se lo compro, usted venga tranquilo. Es una botella que hacen en Venus. Eso sí. Ah, ¿que se llama Venus el vino? No, la hacen allá, al lado de Marte. Ceder. Y como que el Goy, Bemet, tiene buenas intenciones, él quiere que el Yehudí se sienta bien. ¿Ah?
Pero no tenía buenas intenciones. Entonces, y dice el Rambam, a filo que digas, bueno, pero el vino que me están sirviendo es un vino cocinado, es un vino kosher, no hay ningún problema, azúcar. ¿Qué? Está prohibido. O ya shotel mikelav levado, o que tomaba de sus utensilios solo. ¿Qué? Entonces, eso es cuando la mayoría son goyim. O sea, si la fiesta es en una empresa donde la mayoría son Yehudim, pero también hay goyim. Ahí en Bahía, ahí si los goyim, no sé, yo qué sé, se trajeron sus botellitas de vino porque no les gusta el vino cocinado de los judíos, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque ya no se considera por definición como mesivá de goyim, sino se considera mesivá de Yehudim. Muy bien. Bekitzur, entonces. Perdóneme. Sí. Hay Yehudim y hay Goim. Mejor, pero si la mayoría. La mayoría Yehudim. Mejor. Ok. Ya fe. Ya. Lo más grave es no ir entonces a la fiesta para Goim. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Pero a veces una persona no se puede escapar, es difícil, ¿sí? Va a quedar mal, yo qué sé, él es el director general de la empresa, entonces no va a ir, alguna cosa por el estilo. Entonces él tiene que por lo menos hacer acto de presencia. Entonces viene el dueño de la empresa y dice, bueno, vamos a hacer un lejaim, vamos a hacer un brindis. ¿De Entonces le dice, mira, yo fui a la tienda kosher y te compré este vino, especialmente para ti. ¿Sí? ¿Najón? Este sí lo puedes tomar, ¿najón? Este sí. Yo sé que tú, este vino sí lo tomas. ¿Najón? Entonces, yo voy a tomar mi vino y tú vas a tomar tu vino y vamos a hacer el brindis, el lejaim. Cada quien vino. ¿No? Ese lejaim termina en la madre. ¿Depositarlo en la boca se puede o no, Rafa? Pregunto. ¿Por qué? Luego lo vas a escupir. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo tenía un bar en Italia, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. muchas veces los hombres invitaron a las mujeres. ¿Y qué hacía la barista para no emborracharse? Cogía una botella de cerveza y le hacía tomar a él. Él ya tomaba y luego supuestamente pasaba con la cerveza y botaba aquí y no se emborrachaba. Bueno, Joliot, que si utiliza ese patente, Aval tomar, Aval, en un principio, sin entrar en ese punto, el Yehudí no debe participar, vigilar, en forma general, participar de fiestas de Goim. Hoy en día la costumbre no es hacer fiestas para hombres y para mujeres, sino que hoy en día las fiestas también son con mujeres y generalmente las mujeres en las fiestas de ese tipo, Bonagit, que no siempre vienen como las mujeres que se visten en Bnei Brak o en Jerusalén. A veces olvidan parte de la indumentaria en la casa o en el camino. Se le olvidó ponerse. No, se le cayó en el camino, o sea, no estaba bien apretado. O sea. Él con mucha plata para las manos. No, mejor no le alcanzó. No, pero si Moshe le voy a decir que a mí alguien me contó un secreto, que cuantos más agujeros tiene la vestimenta, más cara es. Porque cobran también por los agujeros, no solamente por la tela, también por los... Usted dijo bien, máscara. Máscara. Tiene aire acondicionado. No, pero eso sí es verdad. En New York, una época de una moda para las mujeres, un overall completo y estaba lleno de huecos. Todo, huecos grandes. Y era carísimo comprar. Pero como era la moda... ¿Saben por qué? Porque la gente se quiere sentir libre. Y en hebreo, libre se dice Benei Jorín, o sea, hijos de los agujeros. O sea, Jorín es de libertad, Benei Jorín. Entonces tienen muchos agujeros. Quieren... Cuando hablamos de vino, estamos hablando de vino de uva. ¿Sí? Hoy en día hay muchas cosas que se llaman vino. Vino de manzana, vino de esto, vino del otro. Sidra. No, eso... Si es seguro que es un producto absolutamente de cualquier otro tipo de fruta que no es uva,
Porque a veces hay mezcla, lo mezclan. Cuando hay mezcla ya es problemático, pero si es 100% con supervisión de que es solamente vino de, yo que sé, manzana, sidra o de... ¿Ah? Lo me llama. Mutar, sí, puede. Con supervisión. Con supervisión. Como, sí, sí. Vale. No, pero el licor, Si le ponen ahí en la mitad algo de uva, ya está en problemas. Pero usted dijo que todo tipo de licor, ¿no? Para los safardíes, todo tipo de licor está prohibido tomarlo en piezas de comida. No, pero si usted quiere comprarse un licor en la tienda para llevárselo a la casa, no para tomar en la fiesta de Goy. Entonces, si es una sidra hecha a base de manzana, entonces está permitido. Con la condición de que no tenga mezcla de uva. El momento que tiene mezcla de uva ya es prohibido. ¿Qué? No sé, bueno, qué porcentaje, pero bueno, sin entrar en eso, en general, todo lo que tiene alguna mezcla, sí, por eso dije el brandy, el, ¿cómo se llama? Coñac, todo ese tipo de cosas, no se puede. Bueno. El próximo tema es el tacto, el toque de el vino por medio del goy. El toque del goy al vino. Directamente, Kamubán, que toque el vino mamash, o la copa de vino, o la botella de vino cuando está abierta, automáticamente prohíben ese vino. Cuando el goy toca la botella, ¿okay? Y la toca, pero no mueve la botella, que como es algo un poco complejo de cómo se hace, pero la botella queda estática en su lugar, pero de alguna manera, yo qué sé, hizo caja, de alguna forma y movió un poco el vino. Entonces, Jajamim dicen de que el vino no se prohíbe de tomar, pero por supuesto que esto es muy sutil de la diferencia de mover la botella y de no mover la botella y sí mover el vino. Por eso, como van de que cuando estamos hablando de una botella de vino, siempre el goy debe mantener distancia. Si el goy sirve de la botella a una copa, no solamente se prohíbe lo que sirvió en la copa, sino que también se prohibió lo que está en la botella. ¿Sí? Porque se considera de que hay conexión entre lo que se sirvió y lo que está en la botella, y por eso está prohibido. El Ramá en esta halajá dice que en un caso de pérdida muy grande se puede llegar a permitir lo que quedó en la botella. Aval es en un caso muy, muy esporádico. Todo eso es cuando la botella está abierta. Pero cuando la botella está cerrada, está sellada, o por corcho, o por tapa, lo me llané, ¿sí? Entonces, ahí afilu que el goy levantó la botella y la tocó, el vino no está prohibido. ¿Qué? Alágicamente hablando, un vino que está en manos de un no yehudí tendría que tener dos shombrim, dos cuidadores. ¿Qué significa dos cuidadores? Dos cierres. O sea, no es suficiente con que tenga una cerradura, sino que tiene que tener dos cerraduras. ¿Vedio? Generalmente está el corcho y está el aluminio. Mejor. Y así es en general en todo lo que es traído por un goy. Por ejemplo, carne. Que un goy, yo que sé, trabaja en una carnicería y tiene que repartir la carne kasher en diferentes lugares o otros productos kosher. Entonces nosotros tenemos, Jajamim, tienen una gezerá de que tenemos miedo de que se vaya a cambiar el producto kasher por no kasher. Entonces Jajamim dijeron de que hay que cuidarlo con dos envolturas. Entonces generalmente depende del lugar. A veces, por ejemplo, una es el sello que le ponen en la carne y la otra es un cierre o alguna cosa.
que en el caso de que el Goy teóricamente quiera abrir eso y cambiarlo, entonces se va a notar inmediatamente que hubo aquí alguien que trató de manipular. Mejor. Rabino, el Arak también es hecho a base de No, uva. el Arak no es problema. Según lo que estuve leyendo ahorita, el Arak tiene un porcentaje, un 20% de uva, todo el Arak hecho en Israel. Entonces, es de playa. ¿Sí? Yo pensé que el Arak era de, ¿cómo se llama? Anís. Anís, puro anís, Tiene ¿no? un 20% de uva. Busquen en Busquen en internet y traen información ahí. Pongan uva, bueno, pero ese... No, entonces hay que ver ahí hay que ver en los ingredientes. Mi amigo de Brasil, Jacob, me aseguró Eso, que ahorita estaba buscando, ¿Qué presentó ahí? buscando todos los licores. Yo no sé, conozco. Estaba buscando. Voy a mirar. No, hay que ver. Brandy, coñac, arañac, grappa, pisco, silania, arak, raki, ususo, vermouth, quina, mistela, todos esos ¿Qué está productos. leyendo? Toda la lista de los diferentes licores que tienen vino. ¿Ah, o qué? uva. Son hechos a ¿Aquí en partir de Israel? producción de uva, así a nivel mundial y en Daniel, Israel. yo pensé que era 100% anís. No, viejo Leo, entonces sí es así, hay que tener cuidado. Perdón. Hoy en día que la mayoría de los goyim no acostumbran a vertir el vino en la idolatría, entonces hay poskim que dicen de que hoy en día es suficiente con tener un solo sello y no hace falta dos. Y hoy vigilar en general, las botellas vienen de tal manera de que claramente el momento que esa botella se abrió, ya se nota que fue abierta y no hay cómo volver a cerrarla de la misma forma. No importa si viene con corcho y no importa si viene con tapón, con tapa. El momento que se abre se nota automáticamente. Entonces por eso hoy en día la forma de cómo se cierran las botellas es suficiente para que tengamos la tranquilidad de que no fue manipulada. Exactamente. ¿Y los jarabes que son alcohólicos? ¿Hay problema para los niños? Más de jarabes Hay alcohol. jarabes que tienen un alcohol en su composición. Y es de vino. ¿Alcohol de qué? Alcohol de vino. Por ejemplo, en ¿Sabe? España los jarabes son base de alcohol de vino. Levante. ¿Tú estás hablando de medicinas? Sí, de medicinas. Jarabes para la tos. Entonces medicinas hay que ver, Mehmet, hay que ver. En general va a depender de qué tipo de medicina es. Si es una medicina amarga, ¿eso que viene? ¿Jarabes o qué? Sí, ¿Dónde? jarabes. Jarabes. Entonces si es una medicina repugnante o amarga o que a nadie le gusta, entonces el pepashtut no va a haber problema. El problema puede ser cuando es un jarabe dulce y que sí, entonces ahí sí puede ser problema, porque según la halajá un jarabe así a filo habría que decirle brajá si uno tiene satisfacción cuando uno lo toma, filo que no lo está tomando por gusto, pero en el momento que le siente el gusto entonces tiene aná, tiene satisfacción. El mismo problema sucederá en Pesach, por ejemplo, si el producto tiene algún ingrediente hametz, ¿okay? A diferencia por ejemplo, de medicinas que son amargas o que no tienen gusto, etcétera, que ahí ya es menos problema para utilizarlos en Pesach. Bueno, entonces hasta aquí tenemos el tema de los goyim respecto al vino. El último tema es qué pasa con un Yehudi, que es Mejal el Shabbat, que profana el Shabbat. Se considera como un goy, ¿no? En este tema vamos a ver. Jajamim, cuando prohibieron todo el tema del vino, dijimos que lo quisieron, lo prohibieron para, entre otras cosas, para alejarnos de la influencia o del vínculo con los no Yehudim. ¿Para qué? Para que no se vayan a casar, etc. ¿Qué? Ahora, esa gezerá no existe con un Yehudí. Si Jajamim no te prohibieron sentarte a comer con un Yehudí, como van, si la comida es kosher o comer con él, y comer, como van, productos kosher, pan o comida que él cocinó, por temor a que te vayas a casar con su hija. ¿Por qué? Porque si te casas con su hija, te casaste con ¿qué? Con una mujer judía. Afilo con una que no sea religiosa, más de Mellané, pero el tema es de no asimilarse, y aquí no existe ese punto. ¿Okay?
Ese es el principal punto. No cumplir con la Torah no es como asimilarse. Eso iba a decir yo. Relativamente sí, Najón, pero no es el motivo, pero un yudí que no cumple la Torah puede hacer teshuvá y volver a cumplir la Torah. Pero si usted se casó con una mujer judía y después quiere que su hijo haga teshuvá, ya no puede hacer teshuvá porque ya es goy. Entonces la teshuvá ya no sirve. La teshuvá ¿Aún profanar el Shabbat? Por eso digo, en un principio la Gezerá fue con Goim, que su relación es de asimilación, que eso va a provocar que básicamente el Yehudí se desvincule ya de su pueblo. Cuando uno mantiene relación con un Yehudí que profana el Shabbat, entonces su familia son Yehudim. Aslajón de que momentáneamente están en la situación de que no cuidan la Torah, pero eso todavía no está en la categoría de la asimilación y del apartarse del pueblo judío. Tú todavía sigues... Él no deja de ser judío. Por eso, hay un posek, uno de los poskim, que dicen que él entendió de la opinión de Rashi, que el motivo era para, por ejemplo, para prohibir la comida que fue cocinada por un goy, es porque Ulay el goy te va a dar de comer comida que no es kasher. En un principio, ¿por qué yo no puedo comer comida que cocinó un goy? ¿Sí? Arey, si toda la comida es kasher, toda la comida es 100% comprada en un lugar con supervisión, teóricamente, y los kelim son kasher, no hay ningún problema. Pero dijeron Jajamim, a pesar de eso, si el que prendió el fuego, el que puso la olla, sin entrar en los detalles, según una opinión, no me llané, si el que lo cocinó es goy, tú no puedes, Yehudí, comer esa comida. Allá, lama, ¿por qué? Entonces hay opiniones. Hay quienes dicen que volvemos al tema del acercamiento y de que luego te presenten a la hija. Pero hay quienes opinan que el motivo es porque Ulay, sin que te des cuenta, te va a decir que la comida es kasher, pero te va a meter algún ingrediente o te va a meter algo ahí que no es kasher. Entonces el goy y afe. Muy bien, muy bien. Entonces, hay quienes dicen que ese motivo también es relevante con un Yehudí que no cumple Torah y Mitzvot, que no cuida kosher. Le va a echar queso. Najón, le va a poner ahí algo que no es kasher. Najón. ¿Qué? Entonces en esto hay un poco de discusión. ¿Qué? Y hay quienes dicen que lo que Ulay se puede entender del Shulchan Aruch es cuando la comida, o hay duda que la comida no es kasher. ¿Qué? Pero si yo yo estoy seguro que la comida que él me cocinó, que el Yehudí me cocinó, es 100% kasher. Si él me dijo, mira, yo te traigo aquí, esto es lo que yo compré, estos son los ingredientes, esto es todo lo que yo utilicé, y eso es lo único. Entonces ahora yo tengo que dudar de que Ulay, bueno, aquí que el Kli también es kasher. La pregunta es si el tema de que él cocinó la comida se vuelve problemático o no. Entonces en esto, la mayoría de los poskim dicen que no hay problema. ¿Por qué? Porque en el Goy, el hecho mismo de que él lo cocinó ya prohíbe la comida. Pero en el Yehudí, no existe esa prohibición. Allá, pero eso se refiere a que al pan que hizo el Yehudí y es kasher, y a la comida que cocinó el Yehudí que no es shomer Torah o mitzvot, que no cuida Torah y mitzvot, y que es kasher. Pero cuando llegamos al tema del vino, ahí el tema es un poco más complicado. ¿Por qué? Entonces vamos a ver. La mayoría de los jajamim opinan que si estamos hablando de un Yehudí que es o Obed Avodah Zarah, Chas v'Chalila, es idólatra, o que es un Yehudí que hace averot leachis, o sea, para ir en contra. ¿Sí? Hay dos tipos de Yehudim. Hay Yehudim que están en contra del Shabbat y hay Yehudim que están a favor de la playa en Shabbat. ¿Entienden la diferencia? ¿Ah? Con eso. ¿Sí? ¿Entendés la diferencia?
Grandísimo. Entonces hay judíos que no están en contra del Shabbat, pero están a favor de la playa. Entonces, como para llegar a la playa tienen que tomar el carro o tienen que tomar... Entonces, por eso viajan en carro a la playa. No es que tienen algo en contra del Shabbat, pero pues, no, de ellos les gusta la playa y el día que tienen para ir a la playa es en Shabbat. ¿Ceder? Entonces, en la halajá, eso es un yudí que... Si él lo hace dafka para ir en contra del Shabbat, él puede llegar a ese lugar caminando 2 cuadras. Pero a propósito, él caga para decir, ya no cuido Shabbat, yo qué sé, se sube al carro. Eso se llama leachis, que lo hace para enojar, por provocación. ¿Sí? Se den cuenta que no pasa nada si manejo en Shabbat. ¿Qué? El resto de Pero la pregunta es, ¿se puede ir a la playa entonces, en Shabbat ¿ah? también? ¿Cuál depende a qué playa? Eso es primeramente. ¿Sí? Una playa kasher. ¿Sí? Pero en principio no hay problema. No habría problema. No habría problema. Solamente hay que tener cuidado ahí, no sé, con secarse y exprimir el agua. Ya hay ciertas complicaciones, pero bueno, aquí que en sí mismo no sé. Eso es menos problema. Entonces, o idolatra o que transgrede averot intencionalmente, pero para hacer enojar, ¿sí? O que es profanador del Shabbat en público. Mejal el Shabbat befareció. ¿Qué? En este tipo de ejemplos, ¿qué? Como van de que hay diferentes opiniones, pero en general, por cuanto que tenemos discusiones, hay que tener cuidado de que estas personas mejor no entren en contacto con el vino que uno quiere tomar. ¿Qué? O sea, hay poskim que dicen que hoy en día la definición halágica de profanador de Shabbat en público no es como era en el pasado. Lama. Porque antes, en el Shtetten, en la ciudad, en el pueblo donde vivían los Yehudim, todos cuidaban Shabbat. Entonces, si uno de repente no cuidaba Shabbat, era una excepción, era como un atrevimiento muy fuerte en contra de la comunidad. Pero hoy en día, lamentablemente, uno va a ciertos lugares en el mundo y en Israel también, donde hay muchísima gente que hace eso. ¿Qué? Por falta de conocimiento, por falta de educación, por falta de identidad, no me llené cuál sea el motivo. Entonces ya dejó de ser una norma especial, ¿sí? Que tú puedes decir, lo está haciendo Dafka para ir en contra. No lo está haciendo Dafka para ir en contra de nada. Él hace lo que muchos otros sí hacen igual que él. Entonces hay quienes dicen que ese es un punto a favor para que si toca el vino no se prohíba. ¿Por qué? Porque ya no está dentro de la categoría de profanador de Shabbat en público como era en el pasado. Ya es otra cosa. Ya todos profanan. ¿Qué es profanar Shabbat en público? Cuando nadie profana y él sí. Pero hoy en día si todos profanan, entonces más de Meshané. ¿Qué diferencia hay? Todos profanan y el otro no, ese es raro. Ya fue. Casi. ¿Eso no ha hecho perder el miedo? ¿Eso no ha hecho perder el miedo de profanar el Shabbat? No ha hecho perder el medio. La gente no hace las cosas porque le vas a decir que toque el vino o no toque el vino. El tema es cuál es la situación. Y si eso va de acuerdo a la Gezerá, al decreto de Jajamim, originalmente. Originalmente Jajamim querían de que la gente no se vincule y no se conecte con el vino, con un tipo de individuo así, que es problemático a nivel ideológico, religioso. Pero eso es cuando ese tipo de persona era muy contada con los dedos. Pero en el momento que... Ya, hay otros vigilal que dicen, con los Hazonish que dicen, antes la gente sabía, y si no cumplía a pesar de que sabía. Hoy en día mucha gente no cumple, no porque sabe y no cumple, sino que por Pashut no tiene idea de nada. No sabe nada. No me llaman si quieren o no. El tema es que saben. Saben lo que es Shabbat, saben lo que es Kiddush, saben lo que es... Si sabe, está yendo. Si sabe, si no sabe, pero ¿cuántos no? Lamentablemente, ¿cuántos Yehudim? Ahora justamente estábamos hablando del tema de los rehenes. Que Pitom Yehudim, que en su vida dijeron Shema Israel, que no sabían lo que es Shema Israel, de repente se les despertó
el interior, diga, yo soy Yehudí. Okay. Entonces empezaron a decir Shema Israel. Por eso estoy O que nunca secuestrado. cuidaron Shabbat y de repente empezaron a cuidar Shabbat ahí en las cuevas de los túneles del Hamas. Sí. O que nunca cuidaron Kashrut y empezaron justamente a cuidar eso. Hay testimonio de alguien rap que dice que él se dio cuenta que era Yehudí porque Sí, sí. lo habían secuestrado. Sí. Ya O sea, estoy secuestrado porque soy Yehudí. A veces, o sea, a porque veces, él estaba muy apegado a los de allá. Entonces él se creía como ellos, pero cuando lo secuestraron... Mire, se dio cuenta hay que un, era hay, Yehudí. un- hay un Yehudí, que lamentablemente perdió a su esposa y creo que hijos también, y fue gravemente herido y se salvó. Y él dijo, yo siempre fui un hombre de izquierda, de extrema izquierda, y pensé que esos judíos con barba como usted y peyot y kippah son Están locos. cucú, meshugaim, y que por la culpa de ellos que viven en Yehudá y Shomrón y yo que sé en qué lugares, entonces por eso los árabes nos odian. Hasta que vinieron los árabes y me dijeron que estaba equivocado. ¿Sí? Porque yo no tengo ni kippah, ni barba, ni vivo en Betel o en Beitar o en Tel Zion, sino que vivo ahí en las orillas de Gaza. Y yo amo a los palestinos y los ayudo y les doy trabajo y les doy todo. Y el otro día vienen y me empiezan a matar a mi familia. Entonces, y él dijo así, dijo algo muy fuerte. Él dijo, menos mal que esto pasó, que me pasó a mí. Y no le pasó a los judíos con kippah, porque si no, yo hubiera dicho, ¿por qué viven ahí? ¿Por qué viven en ese lugar? Ustedes son los problemáticos. Y ellos me enseñaron que el problema no son ellos, sino que son los árabes. Eso es lo que aprendí en esta guerra. Increíble. Pero bueno, esa persona hizo teshuvah. Hizo teshuvah. Hizo teshuvah porque entendió de que toda la vida estaba viviendo en fantasías, en imaginaciones de que los árabes y la paz y yo qué sé, hasta que esos árabes y Mahshemam le dijeron, tú con kippah, sin kippah, con barba, sin barba, mano derecha, mano izquierda, tú eres judío y por eso tu único lugar en la existencia es debajo de la tierra. Bueno, claro, eso ¿Qué? pasó a los alemanes. ¿Ah? Eso pasó con judíos Mejor. alemanes. Pero los judíos a veces no entienden por las buenas, tienen que entender un poco con dureza. Muchas veces, por desgracia, en las cámaras de gas empezaron a decir Shema Israel y entendieron que no era alemán, no era soldado alemán, no era nada, sino que era un Y judío que no era el hombre de la patria. Ese mismo argumento que usted dice ahora, leí yo en Irán, preguntaron por qué odian a los judíos. Y dice así, es porque ellos están adquiriendo la costumbre de Estados Unidos. Ellos tienen que vestirse bien, ellos tienen que hacer las cosas como son y no la están haciendo. Y eso nos molesta a nosotros. Nos quieren educar a iraníes. que hagamos teshuvah. Sí, Hashem lo hace de aposta. Mejor. Ellos hacen muy buen Mejor. trabajo, nos matan bien. Mejor. No lo merecemos. Entonces por eso volviendo a nuestro tema, lamentablemente esta tierra y este estado ha hecho grandes cosas, pero también ha tenido grandes errores, entre ellos de que quisieron transformarse, algunos, sí, no exactamente, pero algunos quisieron transformarse en una estrella más de la bandera americana. Y que nosotros tenemos que ser demócratas y modernos, y desconectarnos de nuestros ancestros y de nuestras raíces y de nuestros pasados y de nuestra tradición. Entonces, cuando uno tiene problemas de Alzheimer, entonces tiene que venir alguien a recordarle las cosas. Sí. ¿Ah? A este señor le mataron la familia en vez de colocarle una estrellita acá. ¿No? Y él ahí entendió. Y él entendió. Y dijo, Nosotros nos yo colocamos entendí por esta las y no malas, entendí. pero lo entendí. Y él dijo, pero increíblemente, o sea, como él reconoció y dijo,
gracias a Dios que esto me sucedió a mí, así con esas palabras lo dijo, que a mí me sucedió, porque si le hubiera sucedido ahí en los asentamientos, yo hubiera dicho, es el problema de ellos, porque están ahí. ¿Qué tienen que estar ahí en un lugar que no les corresponde? En la tierra de los y ahora les voy a decir, cuando el izquierdista se vuelve peor que el más derechista. Sí. Y dice, Más él dijo, yo ahora Asda la quiero ver limpia hasta la orilla del mar. Así dijo. Hasta la orilla del mar. O sea, que esté limpio hasta la orilla del mar. ¿Cómo limpiemos? No sé, vamos a encontrar el método de cómo limpiar, con robot, sin robot, pero limpio, completo. Yo soy de extrema derecha. Yo pienso igual. Sáquenlos de aquí. Lo dije desde el primer día donde trabajaba, fui voluntario para la gobernación de Benjamín. Sí. Y había mucho alto rango militar que llegaban ahí con el alcalde de Benjamín, digamos así, o el gobernador, y yo limpiaba la mesa. Sí. Todos los días le decía, así hay que dejar Gaza. Y el que traducía, porque yo hablaba en inglés, el que traducía decía, no entiendo que él piense así, él es nuevo en Israel. Y estaba prácticamente nuevo. Decía, ¿cómo él piensa así? Le digo, es muy obvio. Si hicieron esto... Porque está pensando normal, ¿no? Si hicieron esto, imagínense todo lo que nos querían hacer. Y todavía lo que quieren hacer. Y todavía todavía no descansan. Hoy día Qatar dijo que por favor que Israel no tenga bombas atómicas, que las acaben y que quede el país no atómico. Estoy de acuerdo. Exigimos eso. Estoy de acuerdo que usen algunas. Estoy de acuerdo. No hace falta tirar todas, unas 2 o 3 y con eso es suficiente. Una para Qatar. Una para Qatar y el resto vemos a quién se la apuntamos. Irán, Irak, Siria. Entonces, como el tema no sale de discusión, Leja Tejilá, hay que tratar de ir a la opinión más extrema en este tema, con personas que no son religiosas respecto al vino. Y otra vez, hay que tratar de o tener un vino que es cocinado o servir, como van, siempre teniendo cuidado. Pero sí sucedió, a veces sucede, yo que sé que hay grupos de personas donde hay religiosos, no religiosos, y el no religioso, como van, no se da cuenta y toca el vino. Entonces, el que quiera apoyarse en las opiniones que dicen de que Afilu que es un hombre no religioso, pero no es de que es un anti o no es uno que va en contra de Afka, sino que pues, lamentablemente no tuvo la educación. Entonces el que quiere apoyarse en las opiniones que permiten tomar ese vino, puede apoyarse y tomar ese vino. Pero la jatejela hay que cuidarse. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa gente que han hecho conversiones de macotilla, como digo yo? Mire, el tema es un tema complejo, pero caja, en un principio, sí, sin entrar en detalles. Una persona que hizo una conversión y cuando hizo la conversión es una conversión alágica, como corresponde, bien, 100%, y él tenía interés de cuidar mitzvot. Y luego empezó el tornillo a aflojarse. ¿Sabes lo que significa que el tornillo empezó a aflojarse? Pero si no tenía tornillo. Bueno. Si no hubo tornillo del principio, se vaya. Es un poco grave el problema, porque Joliot que la conversión es dudosa. Sí, es un mentiroso. Pero, si una persona hizo una conversión bien, y me tenía intención de cuidar mitzvot, y luego se debilitó. Entonces, según la halajá, ese señor es Yehudí 100%. Es como un Yehudí religioso que se volvió no religioso. En eso no hay diferencia. O sea, si él engañó al Beit Din, eso hay que ver, porque eso ya entra en temas dudosos. Engaña al Beit Din, pero a Hashem no lo engaña. No, la pregunta es cómo yo me manejo con esa gente. ¿Cómo lo manejo? Me puede engañar a mí. Como Yehudí, como no. Sí, el señor ahora está casado con una mujer, entonces ahora, si él es goy, no hace falta divorciar a la esposa.
Pero si es yudí, hay que hacer divorcio. Yo tengo que saber qué pasa ¿Mejor? con él. ¿Mejor? Entonces, el tema no es tan pashut. Bekitsur, Kamuban, con eso, antes de terminar, entonces, más o menos hasta aquí es la halajá que tiene que ver con el vino de Goim. Los Yehudim, como dijimos antes, tenemos muchas mitzvot con vino. Tenemos Kiddush, tenemos Arba Kosot, 4 copas en Pesach, tenemos el Brit Milá, tenemos Kamuban en la Jupá, el matrimonio, el Abdalá, incontables mitzvot que se acostumbran y que son parte de las mitzvot de Jajamim para nosotros. Y una de esas mitzvot, Kamuban, es la mitzvah especial que tenemos en Purim, Mishte Besimcha, y que eso está dicho en el Talmud, y que lo traen los Poskim, y lo trae el Shulchan Aruch, Hayav Inish Lebesume Befuraya, el hombre debe embriagarse en Purim, Ad de lo yada, Ben Arur Amán le Baruch Mordejai, hasta que no sepa diferenciar entre el maldito Amán y el bendito Mordejai, que la gematria, el valor numérico de las palabras Arur Amán y Baruch Mordejai, y luego hagan la cuenta, es la misma suma de los dos. ¿Sí? Entonces, hay varias opiniones. ¿Qué significa esta mitzvah? Hay una opinión que dice que esta mitzvah es pashut meot, tomar un poquito más de lo que uno acostumbra a tomar normalmente. Sin emborracharse. ¿Ah? No. No. Tomar un poco más. Sí, hay quienes dicen, si tú estás acostumbrado a no tomar, entonces toma un poco. Si tú estás acostumbrado a tomar un poco, toma un poco más. Y así sucesivamente, más de lo común. Ya fe. Entonces, generalmente, cuando uno ya toma un poquito más de lo normal, entonces ya el alcohol empieza a producir efecto, ¿sí? Hormonal, y por eso, y mental, y por eso a la persona ya le va a costar diferenciar entre estas dos cosas. El Ramá dice, la mitzvah es no diferenciar, y ¿cómo cumplimos la mitzvah? Tomamos un poquito más de lo común y nos vamos a descansar, a dormir. Y en el momento que nos vamos a dormir, automáticamente estamos en la dimensión de que no podemos diferenciar entre el maldito Amán y el bendito Mordejai. Esa es la opinión del Rama. Pero hay opiniones que dicen, y así se entendería en el Pashtut del Shulchan Aruch, de que no, que hay que tomar ya más de lo común y no un poquito más de lo común, para que la persona bemet esté, ¿cómo se dice?, embriagado. Muy bien. Esto, por supuesto, despierta un antagonismo inmediatamente, porque como nosotros los Yehudim estamos en contra de la borrachera y todas esas cosas sí son adecuadas para las naciones del mundo que festejan de esa forma sus cosas, pero los Yehudim no festejan de esa forma. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Haz caja. Koden Kol, el Biur Alajá, el Hafetz Haim dice que una persona que sabe que si por tomar más vino se le va a perder cualquier mitzvah que sea, que puede ser una brajá, que puede ser Birkat Hamazon, que puede ser Netilat Yadayim, que puede ser Tefilá, no sé, Minja Arbit, que puede ser que todo lo que tiene en su estómago sea repartido por la geografía que tiene a su alrededor. Geografía solar de la habitación. Najón. Y que eso, por supuesto, provoque un ambiente muy agradable en los visitantes. Hay el olor del vino. Sí, bueno, ya fe. O
o que empiece a decir cosas que mejor que se hubieran quedado bien en el fondo de su ser, ¿sí? Pero como dijeron Jajamim, que cuando entra el vino sale el secreto, ¿mejor? Entonces, las personas que saben que es mejor que sus secretos queden en secreto, entonces le conviene no provocar que esos secretos se vuelvan revelados. Va a decir cuánto quiere la suegra. Mail a la suegra, pero ¿qué pasa si eso lo dice a la esposa, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces por eso el Hafetz Haim y los poskim dicen que si una persona va a perder la cordura y va a perder su comportamiento y se va a transformar de un ser humano en un medio animal, entonces verdad que esa persona no tiene que tomar, sino que tiene que tomar un poquito más o hacer lo que dice el Ramá de ir y dormir. Allá hay opiniones que dicen, y eso como van depende de la persona, de que en Purim hay una siata dishmaya, hay algo especial, ¿sí? Para el pueblo de Israel, que Kamumán hay que estar en ese nivel, y yo lo puedo decir y lo puedo testimoniar, porque lo vi con mis propios ojos, de personas que toman, y Baruch Hashem no pierden la cordura. Y como yo siempre dije muchas veces, ¿sí? Muchos de los mejores divrei Torah que yo escuché en mi vida fueron en Purim, de mis rabinos, de mis rabanim, la yeshiva, ¿ves? Pero bueno, esas son personas que a pesar de que toman, ¿sí? El alcohol se les sube a la cabeza, pero ellos mantienen la cabeza. Mantienen la cabeza. Hay algunos que cuando el alcohol se les sube a la cabeza, se les pierde la cabeza. Mejor. Entonces, si una persona piensa que está en esa categoría, que muchos no están en esa categoría, entonces bebakashá, que tome más de lo común y que logre llegar a nivel alcohólico, a estar embriagado, pero mantener su estatura humana, yehudí, etc. Mejor vaya a dormir un rato. Por eso dije, el que no puede hacerlo de esa forma, entonces, ¿qué? Entonces por eso, y no solamente eso, hay quienes dicen, sí, esto afilo lo dice el Rav Kook de manera interesante, él dice, ¿qué me vas a decir? Ulay se le va a perder alguna brajá, alguna tefilá, beseder, a osek be mitzvah, patur mina mitzvah, el que está ocupado en una mitzvah, está eximido de hacer otra mitzvah. Entonces si la mitzvah es esa, entonces, afilo que pierda otra mitzvah, beseder, es como una persona que está ocupada en una mitzvah y pierde otra mitzvah. Pero bueno, esa es una opinión muy sui generis, muy especial, pero que la mayoría de los poskim kanire no están de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta mitzvah de llegar al nivel de lo yada, de no saber. En Purim hay algo muy importante. La persona tiene que llegar al nivel de saber, no saber. Generalmente el hombre se maneja ¿cómo? Se maneja de acuerdo a lo que él entiende, a lo que él sabe. Él sabe dirigir todo, él sabe manejar todo, él quiere, ¿cómo se dice? Tener todo organizado, todo cuadrado, todo bajo control. Todo. Viene una fiesta que te dice, Señor, usted no tiene nada bajo control. Hay solamente uno en la existencia que tiene todo bajo control. Y acá Kadosh Baruj Hu nos enseña de vez en cuando cómo no tenemos nada bajo control. Tenemos un gran ejército, tenemos esto, y de repente vinieron unos palestinos que vinieron casi en caballos y en carrozas. Caminando. ¿Sí? Caminando, ¿sí? De todas las edades, con bastones y con yo qué sé, y nos hicieron una tragedia. ¿Y dónde estuvo todo el ejército y toda la aviación y todos los tanques y todo eso? Se durmieron. ¿Quién sabe qué es lo que pasó? Entonces ahora después de hacer todas las investigaciones y bueno, y este tiene la culpa y el otro, Estupideces van a ser. Mejor. Entonces cuando Hashem quiere demostrarnos que no tenemos nada bajo control, te lo va a demostrar. Necesitan un culpable.
Un culpable. Y nosotros somos el culpable. Entonces, en Purim, Bediuk, eso es lo que pasó. En Purim uno ve la historia de Purim, y como de que por eso el Shem Hashem está oculto y no aparece, a pesar de que Jajamim dijeron de que en la Megilá, cada vez que viene la palabra, a veces dice Hamelech HaHashverosh y a veces dice Hamelech. A veces dice el rey Ahashverosh, a veces dice la palabra el rey. Entonces dicen Jajamim de que ahí está señalizado de que estamos hablando del rey, de los reyes. ¿Sí? Que aparentemente en la Megilá, en la historia de Megilat Esther, no tiene nada que ver y él no estuvo ahí presente. Entonces ayer en Shabbat estudiamos una halajá muy importante que dice el Shulchan Aruch, como van basado en el Talmud, Akoré et Megilá le mafrea lo etzel. Que lee la Megilá de Esther en desorden, no cumplió la mitzvah. Explicamos cuál es el sentido espiritual de esta halajá. El sentido espiritual de esta halajá significa que tú tienes que leer la Megilá en orden, porque al final de la Megilá, cuando descubras cómo terminó la historia, te vas a dar cuenta cómo cada paso de lo sucedido en esta historia sucedió exactamente para que se produzca el gran milagro que sucedió al final. Guiado por acá. A pesar de que todo parece mucha historia, ¿sí?, que aparece en los periódicos de Persia y te dicen, el rey mandó llamar a la reina Vashti y no vino y le cortó la cabeza. Una reina más. Y después de quién sabe, de decenas de miles de reinas que está buscando, de doncellas que está buscando, de Betulot, ¿cómo se llama? De vírgenes que está buscando el rey Ahashverosh. Justamente, de casualidad, ¿cuál salió? Una que dicen que no era la Miss Universo. ¿Sí? No era la Miss Universo. Esther Amalcá. La Gemara dice que Esther era croquet, era, no sé, que tenía una pielcita casoti, no sé, como medio astronauta casé, ¿no? ¿Cómo se llama? Como la de Fiona. Verdecita casoti. ¿Sí? Medio sapo casé, medio sapo. ¿Usted sabe cuántos años tenía? Sí, 70 y algo. 78. Mejor. Era la más linda. Mejor. Y hay más lo que si es 78 o 83. Mejor. Entonces por eso Esther se llamaba Hadassah. Como el Hadas. Sí, el Hadas. ¿De qué color es el Hadas? Es verde, mejor. Pero el Hadas tiene un aroma muy agradable. Entonces lo que atrajo al rey no fue el color, sino que fue el aroma. El aroma divino. El aroma divino. Mejor. Y después Ahashverosh y todo lo que pasó y que tomó y que vino Mordejai y que le salvó la vida. Todo lo que sucedió en la Megilá, cuando uno ve episodio por episodio, dice, bueno, ¿qué tiene que ver cada episodio con el otro? No hay relación, no hay combinación. Pero el momento que uno ve toda la historia desde el principio hasta el final, y por eso hay que leer toda la historia y en orden, entonces ahí uno se da cuenta de que todas las casualidades se vuelven una causalidad, que hay una causa que manejó toda esta historia. Y yo creo que eso es muy real también hoy en día, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos Ruach HaKodesh y no sabemos leer exactamente la historia, pero tenemos que entender, ¿sí? El Dios que manejó la historia de la época de Purim, ¿sí?, no se fue a descansar, sigue aquí presente, y Él también sigue manejando nuestra historia, y por eso tenemos que entender que cuando suceden cosas tienen un motivo y tienen una razón, y por eso hay que tomar para elevarse a la dimensión de que yo no entiendo nada. Yo pienso que entiendo todo, pero yo soy un medio borracho, ¿sí?, que ni siquiera sé diferenciar entre Amán y Mordejai. Entonces, Amán y Mordejai aparentemente son los dos polos. Entonces viene Akadosh Hu y te dice, ¿y tú piensas de que Amán
se maneja por sí solo? No, yo también. O Mordejai se maneja por sí solo, yo los manejo, los dos son títeres míos. Solamente que uno tiene cara de lindo y el otro tiene cara de feo, eso es todo. Pero son mis títeres de la misma manera. Al Najón hay títeres que van a seguir actuando en el próximo episodio. Y hay títeres que ya terminaron su episodio y va a venir uno nuevo. Aval son los mismos títeres porque el bien y el mal vienen del Shamayim. Y por eso en Purim nos tenemos que elevar un poquitito a esa dimensión de poner nuestra mente un poco en la congeladora y decir, mira, Kadosh Baruj Hu, yo pienso que entiendo, pero no entiendo nada. Así que tú sigue manejando las cosas y Bezrat Hashem, que tengamos Geulá Shlema, Mimera Be'amenu. Amén.